Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. La canción se llama Love Song, es lo más reciente de LP, de Laura Pergolini. Bienvenidos a Real en todas las plataformas en donde transmitimos de manera directa en radio-real.com. Lo pueden escuchar también a través de Radio Garden, a través de Claro Música. Ahí le agradezco a la gran y copiosa comunidad que estamos construyendo. Yo les pediría que, ya que estamos tan grandes y tan copiosos, pues le vayamos diciendo a más gente, ¿no? Aquellos que nos sintonizan a través de Instagram, en mi cuenta en Oliveros, a los que lo están haciendo también a través de manera diferida en YouTube y en los podcasts. Bienvenidos a Real, me da mucho gusto saludarlos. Vaya la refriega de los libros de texto, vaya refriega que continúa y yo creo que no va a acabar. Ayer en la tarde hubo conferencia de prensa en el Salón Tesorería, en Palacio Nacional, y qué cosa de conferencia de prensa. Y hoy con este libro de texto podemos decir que hasta los conservadores están leyendo. Y le agradecemos a todos aquellos que han dicho infamia sobre los libros de texto porque han sido nuestros mejores promotores. Todavía no salen los libros de los almacenes regionales y ya los consiguieron ellos y los están leyendo con un detalle, buscando errores, buscando comas mal puestas, buscando manos de 6 dedos como pasó en sus sexenios y no las encuentran. Porque no las hay. Se hizo con el corazón estos libros y hay muchas virtudes en ellos y ya los veremos. Pero yo sé que muchos de ustedes se han de preguntar, bueno, ¿y cómo hicieron los libros? ¿Cuál fue esa trayectoria? Y vamos a dar cuenta de ella. Por favor. Compañeros, si me ayudan con la presentación. Bien. ¿Cuánta gente participó? 1998 maestros participaron en la creación de esta familia de textos. Se hizo una convocatoria abierta donde podían participar maestros frente a grupo, maestros jubilados, cronistas, bibliotecarios, especialistas, todo aquel que tuviera el corazón noble, el que quisiera ver esos libros de texto como una herramienta que dignificara el trabajo del magisterio se apuntó. De esos 1998 que se registraron, 416 llegaron a ser publicados ahora en la familia que observan. De esos 416 se hicieron 925 revisiones de los trabajos que entregaron los 1998 maestros innovadores. Y lo que vemos en la familia de primaria son 33 libros terminados, concluidos. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las acciones de esta transformación? Porque no podemos tener transformación sin acción, es base de la pedagogía crítica. Pedagogía crítica. Vamos anotándole, ¿les parece? Pedagogía crítica, dice el señor Arriaga. Obviamente, pues fue un poquito más allá, porque siguió insistiendo en que se habían hecho con el corazón y que había sido con el impulso de los maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Y que lo que había hecho es que los conservadores fueran a leer y que lo hacían minuciosamente. Ojalá yo fuera con minuciosidad de encontrar los errores y la carga ideológica, pero son tan evidentes, saltan tan rápidamente a la luz que no es necesario ni siquiera hacerlo con minuciosidad. Solo, y lo vuelvo a decir porque me estaba alegando una simpatizante y militante de Morena que estaba apoyando el modelo matemático, no se pueden multiplicar mangos por mangos. Y miren que yo leo el Evangelio todos los días y ni modo que ahora lo que salga es... Ahora con ustedes, el nuevo Evangelio del día. Jesús volvió a convocar a la gente y les enseñó que no solo podía multiplicar el pan, sino también los mangos. Y le pidió a Marx Arriaga y a los maestros que hicieron los libros de texto en el 2023 que lo reconociera para que, además de dar una educación comunista, también tuviera su carga de catecismo. Esa es palabra de Marx Arriaga. ¿Verdad que no? Claro que tienen errores.
Primero dijo que no había ninguno, que los estábamos buscando de forma muy minuciosa, que habíamos visto a dónde encontrar los libros. Los dieron ya en distintos estados. ¿Qué no le informaron que en Zacatecas se los dieron a los padres de familia y que estos los regresaron por la carga y por los errores? Bueno, ¿qué les puedo decir? Pero nuestra familia tiene 20,576 hojas. Y yo los errores que alcanzo a distinguir que ponen en las redes sociales, las áreas de oportunidad que tenemos, no suban más de 20, y estoy siendo muy generoso, muy generoso. Pero pongamos 20. De las 20,576, esta es la fe de ratas en el periodo de Choifet, para que tengamos evidencia que esto ha sucedido, que no es la primera vez. Y digamos que tuviéramos nosotros 20 áreas de oportunidad a lo largo de toda la familia, de estas 20,576, digamos, porque no han encontrado más. Están ahora metiendo hojas que ni son de los libros de texto, con tal de que la familia, la sociedad se levante e intente detener el proceso. Bueno, digamos que fueran 20, estaríamos hablando del 0,09%. Y estamos contando solo páginas. Si contamos palabras, si contamos caracteres, el número se hace todavía más pequeño. Entonces, para terminar y para contestarle, y aquí vuelvo a hacer referencia a la Dirección General de Materiales Educativos y a todos los compañeros que acompañaron al área editorial, si hay áreas de oportunidad, si se encuentran más de 20, ¿quién fue el culpable de todo eso? Fue el director general. No fueron los editores, no fueron los autores. Ellos hicieron un gran trabajo. A ver, nomás para entenderlo. Por fin reconoció que había errores. Porque los hay. Aunque diga que no, los hay. Y entonces dice Marx Arriaga que el responsable final sería él, ¿no? Me recordó, sinceramente, si me lo preguntan, aquella muy vieja canción de José Luis Rodríguez el Puma. Me imagino que ustedes también se acuerdan de ella. Pero nuestra familia tiene 20,576 hojas. Y yo los errores que alcanzo a distinguir que ponen en las redes sociales, las áreas de oportunidad que tenemos, no suban más de 20, y estoy siendo muy generoso, muy generoso. Pero pongamos 20. De las 20,576, esta es la fe de ratas en el periodo de Choifet, para que tengamos evidencia que esto ha sucedido, que no es la primera vez. ¿Cómo? Y digamos que tuviéramos nosotros 20 áreas de oportunidad a lo largo de toda la familia, de estas 20,576, digamos, porque no han encontrado más. Están ahora metiendo hojas que ni son de los libros de texto, con tal de que la familia, la sociedad se levante e intente detener el proceso. Bueno, digamos que fueran 20, estaríamos hablando del 0,09%. Y estamos contando solo páginas. Si contamos palabras, si contamos caracteres, el número se hace todavía más pequeño. Entonces, para terminar y para contestarle, y aquí vuelvo a hacer referencia a la Dirección General de Materiales Educativos y a todos los compañeros que acompañaron al área editorial, si hay áreas de oportunidad, si se encuentran más de 20, ¿quién fue el culpable de todo eso? Fue el director general. No fueron los editores, no fueron los autores. Ellos hicieron un gran trabajo. Así Marx Arriaga, el culpable es él. No se quedó ahí todo barullo, porque fue creciendo. Vuelvo a decirlo, para él no hay errores. Para Marx Arriaga no hay errores. Si los hubiera, son culpa de él. Y por ende tendría que renunciar. Pero no lo va a hacer porque es un cínico. Para él no hay errores. Lo que hay son
áreas de oportunidad. Yo no les diría errores, yo les diría áreas de oportunidad, como buen maestro que soy. Sí tienen áreas de oportunidad, como lo han tenido todos los libros de texto. Si quieren ponemos la evidencia, en este caso vamos a poner la evidencia, la fe de ratas, la evidencia 54. Vamos a poner la fe de ratas que sucedió en el periodo de Chuai Phet, cuando se encontraron. Sí, ya sabemos que Chuai Phet también se equivocó. Y como siempre, como los errores vienen desde el pasado, pues cómo no los pueden ellos justificar en el presente. Leticia Ramírez, que es la secretaria de Educación, pero que de educación no tiene absolutamente ningún conocimiento, pues claro que tuvo que salir a defender el trabajo del señor Arriaga. Y les decimos a las madres y padres de familia que el objetivo de esta propuesta educativa es que sus hijos, sus hijas tengan una educación científica, humanista, inclusiva, donde ellos se sientan felices, donde puedan aprender el conocimiento que se necesita para tener una mejor vida. Esta es un panorama general de todo lo que se tuvo que hacer y se tiene que trabajar para construir la propuesta educativa que tiene que ver con qué tipo de ser humano necesitamos para seguir construyendo la patria. ¿Qué Le voy a dar la tipo palabra de ser humano necesitamos para seguir construyendo la patria? Bueno, pues según ella, según la secretaria de Educación, todo el trabajo que hicieron es brutalmente gratificante. Llegamos a los libros de texto gratuitos. Son planeaciones didácticas por proyectos que permiten contextualizar los contenidos y organizar el trabajo a partir de la realidad, con múltiples actividades que integran los conocimientos, trabajo colectivo, juegos, uso de diversos materiales. Nosotros iremos trabajando con ustedes cómo son los libros de texto, cómo se trabajan los libros, cómo se utilizan. Lo que queremos dejar claro es que para llegar a los libros de texto tiene que haber antes un programa sintético, y el programa sintético corresponde al plan de estudios, y el plan de estudios a un mandato constitucional. Hay una secuencia en donde han participado maestras, maestros, académicos, innovadores, escritores, ilustradores. Es un trabajo intenso, colectivo y muy gratificante. Ahí le voy a dejar por un momento a la maestra Ramírez, porque dice que están los planes de estudio, ¿verdad? Bueno, pues una juez federal señaló en esta mañana que las autoridades educativas, es decir, la SEP, no han comprobado la publicación de los planes y programas de estudio para educación primaria en el Diario Oficial de... 90 investigadores nacionales estuvieron. Ya, suficiente. Porque ahora resulta que en estos libros de texto, según Marx Arriaga, participaron 1 millón de maestros. 1.035.121 maestros participaron en las asambleas. 32 asambleas a nivel nacional se desarrollaron. No hubo un estado que frenara el ejercicio. ¿En serio? 1 millón de maestros, 1 de cada 2 maestros del país estuvo metido en la creación de los libros de texto. Y la próxima semana también. Bien, ahí el presidente que dice que va a estar hablando todavía una semana más de los libros de texto. Pues es el tema, o sea, en realidad es el tema que ha continuado muy presente para muchísima gente, ¿no? Ayer la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue un lugar muy penoso. Sinceramente se los digo, muy, muy penoso. Aquí como ejemplo de la pena es la senadora del Partido Verde, María Graciela Gaitán. Escuchen ustedes el nivel. A ellos un enunciado sin significado. Que le digan, por ejemplo, el sol brilla de día. En lugar que le digan cuál es la estrella que brilla, cuál es la estrella que ustedes tienen ubicada en el espacio. Que tenga más significado. ¿Cuál es la estrella más cercana a la Tierra? Un ejemplo. ¿Sí? ¿Cuántas regiones tenemos en el país de nosotros? Ahí van incluidas las matemáticas. Y va incluido el español. O sea, ahorita esta educación va englobada. La educación va englobada.
dice esta señora. La educación va englobada. Miren, la diputada Carolina Belgerard le respondió de esta forma. Exigimos la renuncia de los funcionarios de la 4T encargados de la elaboración de los libros de texto gratuitos. Leticia Maya, secretaria de Educación Pública; Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP; Sadi Arturo Loaiza, venezolano chavista. ¿Y por qué? Porque ni siquiera saben hacer su trabajo. ¿Cómo le vamos a pagar a funcionarios que ni siquiera pueden revisar un texto que no tenga faltas ortográficas? Un texto que iba a ser impreso para todo el país. Funcionarios chafas e incompetentes. ¿Cuántas faltas ortográficas se deben tolerar en un documento oficial? Ninguna, señoras y señores. El primer acto de corrupción es aceptar un trabajo para el que no se está capacitado. La ineptitud también es corrupción. Resulta que quienes diseñaron estos instrumentos educativos no cuentan las credenciales para aportar algo sustancial y de calidad. Se trata de personas que están en la administración pública por amiguismo y no por sus credenciales. La educación no puede convertirse en agenda de propaganda de Morena. Rechazamos cualquier intento del gobierno para convertir los libros de texto en instrumentos de doctrina a la población, en instrumentos de control que son propios. A odiar a las personas, porque un marxista, al final, que no estudia el marxismo, es el que odia a alguien que tiene algo por sus propios méritos. Muchas gracias. Pues ahí Germán Martínez, tratando de, dice que maldice a los libros de texto. Muy complicado, sinceramente, muy complicada la discusión de esto. ¿Por qué? Porque se ha polarizado sin que se revisen. Ya la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, dice que los libros se encuentran a disposición de todos. Lo que no están son las guías de maestros, que son muy importantes. Hoy, tanto la columna de Pascal Internet Información, de hecho, es colaborador del Soberano. Sí, de este periódico, de este diario que es de tendencia obradorista. Pero entre las cosas que han salido es este video. Ataque cibernético. No crean ustedes, durísimo. O sea, ahora sí, el ataque está durísimo. Pero David está aquí. ¿Cómo estás, David? A todos. Saludos. Pues por alguna razón Instagram me está bloqueando mis imágenes, pero no bloquea la conversación. Te veo chiquito, ¿Cómo te va, David? Un poco reducido esta mañana, mi querido Gonzalo. Bueno, me ves reducido en imagen, pero no en palabra, y eso es pues no sé, lo importante. ¿Por dónde quieres empezar? El tema de los libros de texto, que siguen dando de qué hablar todos los días. Hay una nueva información sobre este polémico caso de los libros más importantes de este país, que pues van a tener que distribuirlos y utilizarlos, no hay de otra. Estamos a menos de un mes del inicio del ciclo escolar y para estas alturas pues es muy tarde rectificar esto, pero es una pena lo que está sucediendo, sobre todo la actitud de ciertos funcionarios de gobierno que no conceden una sola crítica del desastre que fueron los libros en este año. A ver, David, yo quiero empezar por ahí, porque creo que hay varias aristas. O sea, está la arista de la convocatoria, la arista de la integración de los planes de estudio, que hasta el día de hoy no se han publicado de manera oficial, la arista del contenido de los libros de texto, que está plagado de errores, y la arista ideológica, que creo que entre todas pues han conjuntado la tormenta perfecta para el presidente López Obrador en cuestión de educación. Ya había tenido la suya en cuestión de salud con la pandemia, con el COVID, y ahora en cuestión de educación, en la cuestión de seguridad, que tendría que ser una tormenta cotidiana, solo ha tenido ese episodio del Culiacanazo, pero de ahí en fuera no se la ha cobrado como debiera la opinión pública. En este caso,
pareciera que sí, hay una y otra vez la sociedad ha rechazado los libros es muy de texto. extraño, es poco usual que se produzca una crisis en materia educativa como la que estamos viendo, porque a diferencia de la salud o de la seguridad o de otros temas que mencionas, cuando hacen crisis hay una afectación real y directa. Las personas se sienten agredidas, se sienten decepcionadas, se sienten mal atendidas, y hay protestas cuando hay desabasto de medicinas, cuando hay balazos, cuando hay muertos, cuando hay secuestros, desaparecidos, hay crisis. En cambio, en el sector educativo, a veces falta de espacios, no sales en las listas, falta de materiales didácticos, pedagógicos que no los hay en las escuelas, o cuestiones como esta que son polémicas porque los libros tienen contenidos que generan una discusión. Pero en este país, y estamos casi al final de la administración del presidente López Obrador. Antes había habido pequeñas crisis, pequeños sismos, cuando el presidente anunció, por ejemplo, la cancelación, los cambios, primero de Moctezuma por Delfín y después de Delfina por Leticia Ramírez, o algunas otras decisiones que han sido polémicas, pero nada, absolutamente nada comparado con lo que estamos viendo ahora en cuanto a estas aristas que bien mencionas de los libros de texto que están generando muchísima animadversión. Y lo peor de todo, Gonzalo, es que habría, yo diría, hay algunos contenidos sustantivos que valen la pena, que creo que mejoran de alguna manera los libros, pero son tanto los aspectos negativos de este episodio que finalmente nublaron toda la, digamos, el anuncio y la distribución y la entrega de los libros de texto gratuitos. Porque efectivamente lo primero que salta, pues son esa cantidad inmensa de errores básicos de sintaxis, de ortografía, de redacción, de graficación, de impresión de los libros de texto. Si los libros hubieran sido libros comerciales que se vendieran en Gandhi o en una librería, no habrían sido impresos, no estarían en las mesas de novedades porque están plagados de errores básicos, aunque los minimicen las autoridades. El segundo tema, y también lo mencionaste, tiene que ver con el procedimiento, con el método. Fue tan sigiloso y tan opaco la forma en que se hicieron los libros, dejando de lado a los expertos, a todos los que por ley, no es un tema de capricho, por ley tendrían que haber convocado a distintas instancias y actores de la educación en este país, que finalmente por hacerlo a escondidas, lo hicieron de manera precipitada y mal, y ahí están los errores. Pero además están impugnando muchos actores la normatividad procedimental precisamente porque lo hicieron como no se debe hacer. Los libros de texto no son a capricho ni contentillo del presidente o de la secretaria de Educación o del idiota de Marx Arriaga, paladín de la bienpensantía, que cree que son sus libros cuando son los libros de este país, y ha sido muy displicente, arrogante y soberbio para dar la cara en esta polémica. Y tercero, algunos contenidos que sí me parecen polémicos, como por ejemplo la interpretación de la democracia mexicana, donde dan por bueno que hubo fraude en el 2006, una cuestión menor pero innecesaria, y otras cuestiones que son polémicas, pero también otras que son positivas, como la participación ciudadana y comunitaria, la inclusión de la diversidad y los distintos grupos sociales, o la educación sexual y el cuestionamiento del modelo familiar tradicional. Esos son aspectos positivos de una sociedad moderna, pero desgraciadamente fueron opacados por toda esta otra polémica, donde el gobierno tan obstinado en que son impecables sus libros, que al no reconocer un solo error, terminan, digamos, dándole la razón a la oposición y a los críticos. Yo lamento mucho que las voces más estridentes, como la de Salinas Pliego o la de Marco Cortés u otros, sean las que se hayan escuchado más en esta polémica, porque me parece que hay muchos matices y muchos grises y muchos, digamos, elementos que debíamos de haber rescatado de este debate para poder mejorar finalmente los libros de texto que son fundamentales. Es decir,
el impacto de los libros de texto en un país como México es brutal. Estamos hablando en un tiraje de millones, de cientos de millones de libros para decenas de millones de alumnos que van a ir a las escuelas en este agosto. Es una pena. Voy a dejar al final a Salinas Pliego porque sé que tiene tirabuzón y tengo poco tiempo, pero quiero platicar contigo de todo lo que acabas de decir. Punto número 1. Si tú dices, bueno, es que hay que resaltar lo bueno de los libros de texto, al cual yo digo, no tendríamos que resaltarlo porque fue lo que prometieron. O sea, yo quiero recordar que esta historia de la nueva escuela mexicana no es de Marx Arriaga, sino que se viene arrastrando desde la época en que Esteban Moctezuma era secretario de Educación Pública. Hemos pasado ya por 3 secretarios de Educación que prometieron un modelo inclusivo en donde se viera a una sociedad de manera moderna, en donde se tuviera una mayor apertura y una mayor pluralidad. Entonces, creo que si tiene esos beneficios, pues qué bueno que existan, pero fue lo que prometieron. Lo que tiene que hacer la sociedad y los medios de comunicación es señalar a los enormes errores, bien lo dices tú, ninguna editorial pasaría ese tipo de errores. 2, si dices, es que sucedieron con Chafed y sucedieron en la época en que Lujambio fue secretario de Educación y etcétera, etcétera. No, perdón, ustedes prometieron como administración pública no repetir los errores del pasado. Entonces no me vengas con que había más errores en el pasado y que además lo hagas con tal pedantería y soberbia, diciendo como si fueras tú una persona en donde el error se te pasaría solo porque eres la Cuarta Transformación y ni siquiera porque eres Marx Arriaga. 3, sí creo que hay unas partes en donde es muy importante señalar el contenido ideológico, no solo porque contraviene lo que tendría que ser una educación básica, en donde primero tendrías que dar las herramientas para que la gente se forme el criterio y luego le das toda la parte en donde pueda guiar su criterio hacia la izquierda, derecha, hacia lo conservador, hacia lo liberal. Eso ya será su decisión. No tendría que ser decisión ni del maestro ni de la administración pública. Pero más importante, el obviar la parte lógica, el pensamiento matemático para incorporar esto, el utilizar, olvídate tú de la parte específica de los pueblos originarios o los cuentitos indígenas que hoy utilizaron en la mañanera. Sí, claro que puede ser un cuento de una niña indígena de hace 10 años, pero el texto tiene que llevar contexto, y en dónde lo está poniendo la Secretaría de Educación Pública es mucho más importante que el mismo cuento per se. Y el utilizar estos espacios o las onomatopeyas de cómo se escucha cuando te pegas con un tacón o cuando te pisan con un tacón y cuando comes un pastel de chocolate por encima de ejercicios matemáticos, o el creer que la multiplicación de los panes es igual que la multiplicación de los mangos, pues te habla de que no hubo el cuidado completo a esto. Y además, el decir que tuviste 925 revisiones para terminar con eso y que estuvieron involucrados 1 de cada 2 maestros en el país, es mentir, David. Es la David. peor exageración de una estupidez de Marx Arriaga de decir 1 millón de maestros. Jamás en la historia de la educación pública mexicana ha habido una participación en ningún tema de 1 millón de maestros, ni en las marchas, ni en las movilizaciones, ni absolutamente nada. Pero tienes razón, yo creo que ha habido mucha soberbia, mucho desdén, que eso es lo que más irrita, porque nunca había habido tantos errores en los libros, Gonzalo, como ahora. O sea, el acumulativo de errores es garrafal. Siempre se van uno que otro, un typo, un dedazo, alguna cuestión menor, pero ahora es casi sistemático, casi uno por página, y lo peor de todo es que no lo reconocen, los minimizan y además acusan de un complot de la derecha conservadora que quiere boicotear los libros de texto y que quiere impedir su distribución y uso. Bueno, están en su derecho, como el gobierno tiene también la facultad y la responsabilidad de hacer bien las cosas. Yo creo que sí va a ser crisis profunda esto y vamos a tener que revisar los libros y va a ser un desaguisado que nos va a costar mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho dinero como sociedad. Porque hay algo que a mí me preocupa más y que se ha dicho mucho y sobre lo cual se ha hecho muy poco, que tiene que ver con el rezago educativo derivado de la pandemia. La pandemia, los 2 años sin colegios, sin escuelas, sin aulas, le pegaron a los jóvenes y a los niños de este país de una manera brutal, que todavía no tenemos una idea, digamos, precisa, a ciencia cierta,
de cuál es el impacto negativo sobre la educación de los niños y jóvenes de México. Si a eso le sumas todas estas tonterías que están sucediendo, pues en realidad el saldo, el balance final del sexenio en materia educativa va a ser pobrísimo, tan pobre como el de la salud o el de la seguridad. Entonces vamos a tener un contraste muy interesante, donde por el lado de los ingresos, del combate a la pobreza e incluso de la reducción de la desigualdad, habremos avanzado como país, porque están los datos de la ENIG, de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, donde claramente están, digamos, consignando el impacto que están teniendo los programas sociales, las transferencias económicas, las remesas y el empleo, que efectivamente ha sido positivo, pero a costa de, en detrimento de la educación y la salud de los mexicanos, y en un contexto de deterioro de la seguridad pública, de la paz y la tranquilidad del país. Entonces, va a ser un sexenio de paradojas interesantes: más empleo, mejor remunerado, menos pobreza, poco menos desigualdad, pero con contrastes muy fuertes en deterioro de la salud, en rezago educativo, y en un clima y en un contexto de inseguridad e intranquilidad. Muy extraño el balance que vamos a tener de este sexenio. A ver, David, aquí está la gráfica de inflación que presentaron esta mañana, en donde la inflación se encuentra en 4.79, continúa en decremento de los 8.70 que tuvimos en agosto del 2022. Estamos casi a la mitad, lo cual no está nada mal. El problema aquí es que, siendo muy claros, a la gente realmente no le está alcanzando el dinero. O sea, esta historia de que hay menos pobres y hay menos desigualdad, hay más equidad, vamos al mercado y lo revisamos. Hoy en la mañana le preguntaron al presidente por este aumento del 18% en la migración de mexicanos a los Estados Unidos y se enojó y dijo que no era significativo. Claro que lo es. Se había parado la migración de mexicanos en el sexenio de Peña Nieto y ahora regresó la migración. También hay que decir, esta encuesta que saca el INEGI de ingreso y gasto está considerando los ingresos que vienen de remesas, que además van a bajar a partir de la revaloración del dólar. Pero más allá de eso, va a llegar un instante en donde el dinero extra que está llegando de los Estados Unidos a partir de también el impulso o la inyección económica del gobierno norteamericano y que creó un montón de deuda, ya no va a ser. Entonces, estamos jugándole es que la política mexicana sí ha funcionado al 100 cuando no estamos viendo las aristas externas, que son las que también están impulsando estas dinámicas. Sobre la educación que estabas diciendo, yo sí lo he dicho, un niño de tercer año de primaria que estuvo 2 años parado en la pandemia y le vas a cambiar la manera de educarse a la mitad de su formación, es un enorme error, sin considerar lo siguiente, David. Las escuelas en México, hasta donde recuerdo, el 60% de las escuelas son rurales. Y de esas escuelas rurales, de ese 60%, más o menos el 40, 50%, 45% son multigrado. Es decir, ¿cómo le vas a hacer para hacer estas asambleas comunitarias, estas plenarias que está diciendo la SEP, en lugares en donde tienes en un salón de 50, pues gente que va en primero y va en quinto? ¿Cómo le vas a hacer para la educación sexual y las maquetas y la eyaculación de los órganos reproductores masculinos si tienes al lado niños de primero y de segundo? La pedagógica en las escuelas multigrado, multinivel, siempre ha sido un reto, independientemente de su condición rural o urbana, pero ciertamente pues va a ser muy complicado. Yo creo que este tipo de contenidos que de alguna manera replantean las dinámicas escolares van a tomar tiempo en implementarse. Muchos profesores las van a platicar, pero no las van a ensayar, las van a tratar de entender, pero no necesariamente las van a enseñar adentro del aula. Es un área bien compleja, bien, digamos, difícil de entender, pero yo creo que el nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana no ha terminado de cuajar. De hecho está impugnada, está cuestionada, está en revisión y demás, cuando ya tenemos estos nuevos libros que vienen a añadir polémica, a añadir críticas al nuevo modelo educativo mexicano, después de una pandemia con rezagos que va a ser muy difícil remontar. Es decir, otra vez en la educación tenemos un montón de frentes abiertos, cuando deberíamos de tener menos temas, digamos, problemáticos como estos. Y yo lo que creo es que al final, pues lo que va a pasar en educación es que se van a ensanchar las brechas. Va a haber escuelas, digamos,
de excelencia, de vanguardia, que van a poder, digamos, aprovechar este nuevo impulso, y habrá otras que se queden muy rezagadas, y habrá sobre todo educandos que abandonen la educación, muchos jóvenes que necesitan trabajar, que abandonen las aulas, y lo que va a pasar es que va a haber una desigualdad, se va a profundizar la desigualdad entre los mexicanos, no solo entre quienes tienen más dinero y menos dinero, más ingresos, menos ingresos, empleo o no empleo, sino quienes tienen más educación contra los que tengan menos educación. Se están abriendo brechas que después va a ser muy difícil de cerrar, porque una vez que tú sales de la primaria o de la secundaria, o cumples 12 años o 15 años, o entras a trabajar y te involucras en la vida laboral, es muy difícil remontar esos rezagos educativos, porque la educación especial a distancia, para adultos, es muy complicada. Eso es para muy pocos que tienen mucho tesón, mucha voluntad. La verdad de las cosas es que cuando alguien abandona la escolaridad, las escuelas, las aulas, jamás regresa a ellas y arrastra con ese rezago, ese déficit educativo toda la vida. Voy a dejarlo de Salinas Pliego para otra ocasión porque tiene que ser mucho más amplio y que creo que tiene que hablar, porque yo no creo que haya sido el caso Salinas Pliego per se, sino el caso Azteca, pero hablaremoslo después porque quiero, y tengo solo 5 minutos, quiero que escuchemos y platiquemos de esto. Señor presidente, deje de andar de perdonavidas. Si tiene algo contra mí, denúncieme, investígueme. Lo único que se va a encontrar es que soy una mujer honesta, trabajadora y valiente. Tengo en mis manos un amparo que le ordena bajar toda la información fiscal, financiera, bancaria sobre mis empresas que usted hizo pública de manera indebida. Pero también protege a todos los ciudadanos. Usted jamás volverá a hacer pública información de ningún mexicano. Insisto, investígueme, porque lo único que se va a encontrar es su miedo de que la esperanza de los mexicanos ya no le pertenece a su movimiento. Esta ya cambió de manos y ahora nos pertenece a nosotros. Bueno, pues yo tendría que decir 2 cosas, David, y así muy rápido. 1, pues pareciera que efectivamente el presidente está sacado de balance por la señora Gálvez y por estas órdenes judiciales. Y 2, la utilización de Luisa María Alcalde. Ayer fue muy comentado la forma en la cual pues una mujer salió a atacar a otra mujer, una mujer instruida por el presidente, pero muy importante, pues pareciera que hay 2 cosas, el desmán del Frente Amplio y 2, pues las encuestas sí están ya en margen de error. Así es, yo creo que Xóchitl ha estado muy bien asesorada, cada paso que da lo ha ido ganando, y me parece que ha evidenciado al presidente en esta ilegalidad que supone haber dado a conocer documentos confidenciales, reservados, privados, de una forma absolutamente impune. Lo pasamos por alto, incluso muchos dicen, no, bueno, a ver, pues que le investiguen. Pues sí, que le investiguen, pero también tendrían que investigar al presidente. El presidente cometió un acto ilegal. En otro país eso hubiera supuesto un impeachment, una obligación de renunciar al presidente hasta que se le investigara, un poco como Donald Trump, que hizo públicos o se llevó ciertos documentos que eran confidenciales y que no podía tener en su casa. Y eso es un poco lo que está haciendo López Obrador, utilizando las instituciones del Estado mexicano para hacer un golpeteo político. Me parece gravísimo lo que hizo en su momento el presidente con tal de descarrilar a Xóchitl Gálvez. Y muchos dicen, bueno, ¿y por qué el presidente hace semejante tontería de estar pegándole a Xóchitl e inflándola y haciéndola crecer? Bueno, la explicación es muy sencilla. El presidente sabe, y el Movimiento y Morena saben, que Xóchitl Gálvez va a ser la candidata de la oposición. Saben todos que está creciendo. Entonces ahorita es el momento de tratar de descarrilarla, de que sus negativos superen a sus positivos, de que haya una peor imagen que buena imagen de ella. Y entonces es una paradoja, porque aunque la hagan crecer, quieren hacer crecer sus negativos y en contra de Xóchitl. Es una paradoja donde no se sabe si va a lograr, digamos, que generar una imagen de corrupta, de oportunista, de impostora,
de todo de lo que se le ha acusado, o si, por el contrario, Xochitl logra... David, se te fue el internet, se le fue el internet a David Gómez Álvarez, disculparán ustedes. Hoy la red ha estado normal, lo que le sigue, o sea, nos ha parado, nos ha votado, nos ha hecho muy complicada la transmisión por Instagram, muy difícil. Yo espero que esto, sinceramente, pues no sea así todos los días, al contrario, sino que tengamos las posibilidades de hacer este programa al 100. Por eso mismo no continuamos con esto en la forma en que lo estábamos haciendo en YouTube, para que las cosas salieran bien. Bueno, yo tengo una entrevista a continuación aquí en esta estación de radio, esperando que ya esté listo. Conversaciones. Sí, me da mucha pena por David Gómez Álvarez, porque estaba muy bueno la cosa que estábamos platicando, pero pues está fallando el internet tremendamente está fallando el internet, o sea, y no sé qué sea, sinceramente no sé si sea mi comunicación, mi red. Ahora en la Ciudad de México el internet es un derecho constitucional gratuito, eso es lo que dijo ayer el señor de este hombre dedicado a la interconectividad, la agenda digital, el señor Merino. ¿Será? ¿Realmente será? ¿O es parte de la enorme campaña de la jefa? Ayer estuvo hablando de eso Claudia Sheinbaum, en donde decidió hacer chistes de Vicente Fox y Carlos Salinas. La economía está mejor que nunca. El dólar está a 17 pesos. La deuda no ha aumentado. Hay estabilidad económica. Están llegando el mayor número de inversiones extranjeras que jamás habían llegado. Ya aumentó el salario mínimo y quitó el outsourcing. ¿Saben qué? Somos la envidia de todo el mundo. México hoy brilla en todo el mundo porque tenemos un gran presidente, un pueblo que ama a su presidente y que quiere que continúe la cuarta transformación de la República. Ya, por favor, ya. O sea, en serio, eso que están escuchando no fue broma. La broma vino un poquito después. En México, ¿cómo se llama? Privatizó empresas. De que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. ¿Verdad que no? Bajar, cabrones. Mejor los vamos a bajar porque ya la ciudadanía ya escuchamos sus saludos. Qué simpática es Claudia. Entonces ahora está utilizando botargas. Ya saben ustedes que a Claudia no le gusta absolutamente nada que la toque ni con el pétalo de una rosa, pero ella sí toca a todo el que se pueda. Ayer el Frente Amplio avisó que hoy van a decir quiénes pasaron. Yo les puedo adelantar, pasó Xochitl Krill, pasó Aureoles y Mancera y pasó Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes. Así lo hizo Marco Cortés. ¿De cuántos mexicanos se han inscrito en la plataforma? Y son 2.225.319 mexicanas y mexicanos inscritos hasta hoy. Como ustedes saben, hoy termina el proceso de firmas digitales para quienes aspiran a ser los responsables de coordinar el Frente Amplio por México. Pero la plataforma estará abierta todavía 12 días más, porque el proceso para inscribirse y poder votar el próximo 3 de septiembre concluye hasta el 20 de agosto. Dicho de otra forma, nos debemos felicitar, ciudadanos y partidos del Frente Amplio por México,
Ya, suficiente. Ahora se felicitan siempre y dicen que está re bien, etcétera, etcétera. Cortés, si fueran tan buenos no necesitarían observadores, pues tuvieron que llamar un montón. Y por ello yo quiero felicitar y agradecer. Y doy la lista de quienes nos han hecho el favor de aceptar esta representación. Andrés Albo Márquez, muchas gracias por aceptar. Carla Erika Ureña Aguilar, de igual forma, gracias por aceptar. Daniel Sobato, gracias por aceptar. Francisco Valdés Ugalde, gracias también por ser parte. Jenny Lincoln, gracias por aceptar. Quien antes de un servidor usó la palabra, Jimena Villicaña Pérez, gracias también por aceptar. José Antonio Crespo, que nos acompaña por Zoom, gracias amigo por aceptar. José Piña. Juan Francisco Torres Landa, abogado, gracias por aceptar y ser parte de esto. Julio Juárez Gamiz, gracias de igual forma por aceptar. Luis Miguel Santibáñez Suárez, Mariana Vega, Mauricio Etienne, gracias por aceptar, amigo. Paola Salmon Smith, gracias por aceptar. Bueno, le aceptó todo el mundo. Le aceptó todo el mundo para que estuvieran ahí, que pudieran participar. Jesús Zambrano, que es miembro del PRD y de este Frente Amplio, ayer utilizó el tiempo para quejarse del presidente López Obrador. Hoy a enfrentar la embestida de corte dictatorial que estamos viviendo en nuestro país, acrecentada en las últimas semanas por parte del gobierno, tanto contra el frente opositor, el Frente Amplio por México, como contra varios de los aspirantes, especialmente en los últimos días contra una de los aspirantes a conducir la construcción del Frente por México, y en abierta violación y desacato de mandatos judiciales por parte del presidente de la República, para que no siga metiéndose indebidamente en nuestro proceso, ni contra el Frente ni contra ningún líder de la oposición, mujer u hombre, y que se da en el marco de una embestida integral como lo estamos... Ya, suficiente. Hombre, mujer o quimera, no importa, ¿no? Quien sigue haciendo su luchita es Enrique de la Madrid, que ayer habló de los libros de texto. Esto de los libros de texto es un desastre, pero ¿saben qué? No me sorprende nada, porque a Morena no le sale nada bien. Después del COVID, más de 1,5 millones de mexicanos dejaron de acudir a la escuela, y hoy tenemos el presupuesto más bajo de los últimos 12 años. ¿Y cuál es la solución? Unos libros de texto que salieron de la patada, porque no le preguntan a nadie, no le preguntan a las tendencias del mundo, no le Bueno, ¿por qué no le preguntan al secretario de Educación de Salinas de Gortari, Manuel Bartlett Díaz? Ay, les digo que está muy divertida la cosa, ¿no? Esos son, así los que están viendo en este momento, son parte de los que quieren ser candidatos a la presidencia. Mario Delgado el día de ayer habló de lo que se han gastado sus corcholatas y miren ustedes, porque ahora resulta que el que menos ha gastado es el que parece que más ha gastado. Usted comentó que cada uno de los aspirantes van a ser auditados ante la autoridad del INE respecto a los gastos que han hecho. En el caso de Adán Augusto, ¿él está haciendo comprobaciones como persona física o como persona moral? No, como persona física. Si es así, él da aportaciones. Si es así, ¿cuánta gente tiene a su cargo como persona física? Porque si es persona física y en una semana se gasta 11,000 pesos, ¿cómo es que se gasta ese dinero en una semana? Pues se lo gasta en un hospedaje, se lo gasta en la renta de bocinas para hacer un evento, se lo gasta en la renta del templete, se la gasta en la renta de un local. Simplemente en el concepto de viáticos, mire, justamente nos están poniendo ahí. Ajá. En una semana reportó 33,730 pesos. No en una semana, del 19 de junio al 6 de agosto. Ese es el acumulado
que lleva. Ok. Sale. De la última semana, ¿cuánto gastó en viáticos él como persona física? A ver, déjame decirte. No te puedo decir de la última semana, pero sí a partir del último reporte que él nos dio. Aquí lo tenía, mira, aquí está. El último reporte que dimos aquí públicamente fue al 23 de julio y en viáticos tenía 24.757 pesos. Ahora nos reporta poco más de 10,000 para llegar a 33.730 pesos. O sea, eso es del 23 de julio al 6 de agosto sería del 19 de junio al 6 de agosto ya el acumulado. Bueno, pues ahora resulta que el que menos gasta de todos es Adán Augusto, con sus espectaculares y sus vuelos privados, y él no gasta absolutamente nada. Es como si siguiera siendo secretario de Gobernación, todo lo tiene re bien. Dice alguien aquí, ¿de qué nos sirve pues, lo que pasa con los políticos si parece que todo fuera popó? Y la verdad es que tiene toda la razón. Miren, nomás para que entendamos en qué nivel estamos en este país. Aquí vean ustedes el robo a una sucursal de un Oxxo en Nuevo León. Ahí llega el ladrón, quiere buscar, compra una lechita, entonces el cajero del Oxxo se la cobra, el ladrón le saca un billete de 200 pesos, en el momento en que abre la caja el cajero del Oxxo y que le está regresando un hombre que tiene un aparato auditivo para ayudarle, a él le están arreglando, le están mandando las cosas y le dice que muy bien. Aquí el señor obviamente con gorra, lentes y pues, una bufanda para que le tape la cara completamente, ya le pagó todo, ya le está reclamando por el cambio, y entonces ahí mientras está el señor abajo, saca la pistola y le dice, dame todo, y lo empieza a golpear. Así, literal, se pasa de lado y lo comienza a golpear inclementemente, así. La golpiza por el dinero que tiene el señor del Oxxo. Dice, no te lo lleves, por favor, y lo sigue golpeando con una rodilla en la cara, encima de él. El pleito es durísimo, nadie llega a la tienda, nadie llega a ayudarle al señor, el señor lo terminan por golpear, lo golpea en la cara, lo golpea en el cuerpo, hasta que sale huyendo. No más para que entendamos, el señor sale detrás de él intentando pues, recuperar algo. Cuauhtémoc Blanco habló del caso de Uriel Carmona, este fiscal que fue detenido en Morelos. No hay ninguna persecución política, ya lo dije ahorita, vi las declaraciones que hizo el fiscal, que nos echa la culpa a Claudia, a la fiscal de la Ciudad de México, Cristina Godoy, y a mi persona. Pues simplemente este caso lo traían, y ustedes lo saben, desde hace mucho tiempo, lo que pasó por este feminicidio. Yo no sé cómo está la situación, dicen que cambiaron los peritajes, entonces por eso está pasando esta situación, pero eso no es una... Dice que no sabe nada. ¿Será que no sabe nada o se quiere hacer el que no sabe absolutamente nada? Ya vamos con Daniel Gutiérrez. Nada más, por último, quería ponerles el enfrentamiento entre Sandra Cuevas y Omar García Harfuch. En realidad nos vemos limitados, no tenemos policía. Nosotros no tenemos policía. Toda la policía pues es del secretario de Seguridad Ciudadana. Entonces lo único que nos queda es exigirle a Omar que haga su trabajo. Deja de hacer política. Tú eres policía, tú eres político, eres policía, haz tu trabajo. Uy, se prendió la doña. Conversaciones. Ahora sí me da mucho gusto saludar en esta mañana a Daniel Gutiérrez. Hace más o menos un año que no platicábamos, pero siempre es un gusto el poder volverte a ver. ¿Cómo estás, Daniel? Afortunadamente bien, y siempre, bueno, las condiciones políticas y sociales siempre terminan por ser muy desastrosas, pero por eso el amor y la música son las únicas armas de supervivencia. Al final de cuentas va a acabar representando y hablando sobre los temas importantes de la sociedad, principalmente el rock, que se encarga de esa parte, y yo veo que hasta ahorita hemos tenido como tiempos relativamente tranquilos y el rock está bastante
amoroso, pero en cualquier momento creo que la temática de las canciones va a empezar a cambiar. Ahora, te vi que ayer andabas ¿en dónde? En el suburbano, estabas cantando en un vagón, ¿no? Esa dinámica. ¿Cómo se dio esa dinámica y cuál fue la respuesta Fíjate de la tenemos gente que este estaba en show el tren? que vamos a hacer en el Auditorio Nacional. Normalmente cuando tenemos un show así buscamos maneras diferentes de hacer promoción para el concierto, y la invitación creo que surgió directo del tren suburbano. Ellos tienen un programa, creo, como medio cultural, donde invitan a distintos músicos o algo, cosas así. El caso es que nos invitaron ellos y pensamos que quedaba perfecto para ir a hacerlo. Es una oportunidad de estar cerca de los fans, de hacer algo diferente, ¿no? Porque, bueno, ir a tocar al tren suburbano o al metro, pues es una experiencia que creo que vale la pena para cualquier artista. A ver, siempre es muy difícil escoger canciones para un show porque no sabes cuánto tienes que poner de tu catálogo y cuántas canciones nuevas tienes que integrar. ¿Cómo le haces cuando el show es en un vagón y en donde además tienes un público muy diverso? Ahí sí, porque puede haber gente que efectivamente haya crecido con canciones de La Gusana Ciega, o hay jóvenes que nunca te hayan escuchado, o gente que de hecho nunca te escuchó aunque tenga 30, 40 años de edad. Que no te ha escuchado nunca. Afortunadamente tienes claro cuáles son las canciones que más han gustado de la banda, no los hits, y sabes que esas son canciones pues garantizadas, que a la primera vez que la escuche la gente les va a gustar. Entonces no fue tan difícil en ese sentido, ¿no? Nos fuimos por San Miguel, Tornasol, Tú Volverás, Ella Estrella, creo que se fue el setlist, ¿sabes? Canciones que sabemos que rápidamente enganchan con la gente, y alguien que por primera vez escucha a la banda y no sabía nada de nosotros, no son cartas fuertes. Y ahora en el caso del auditorio, que es otro tipo de recinto, otro tipo de público, pero también otro tipo de reto, ¿cómo están trabajando la preparación del show? A recorrer los 10 discos de estudio que tiene la banda, entonces el show de entrada va a ser bastante largo. Tenemos una setlist ahorita de 29 canciones, y la verdad es que es una mezcla entre los hits, entre canciones que nosotros queremos tocar porque nos gustan y canciones que sabemos que los fans extrañan, porque no siempre podemos tocar canciones de todos los discos. Realmente de los primeros discos tocamos muy poquito. La gente va a escuchar los últimos discos, lo cual para una banda que tiene 30 años y 10 discos no es lo normal, ¿no? O sea, normalmente quieres ver el Joshua Tree, ¿no? Cuando YouTube sigue sacando discos, no necesariamente quieres oír lo nuevo. Y en nuestro caso sucede al revés, lo cual es un fenómeno muy, muy interesante. Pero fíjate, sacaste un tema que me gusta, porque, a ver, YouTube tuvo dos grandes discos, el Joshua Tree y después, bueno, todos lo han sido, pero dos grandes discos masivamente, por decirlo de alguna manera, el Joshua Tree y el Achtung Baby. Y en algún momento les dijeron, después del Achtung Baby se tendrían que ir, dijeron que obviamente que no, y entonces hicieron el pop y la gente no los entendió, y luego regresaron a lo mismo que hacían en el All That You Can Leave Behind, y han ido efectivamente como en trompicones, mientras que en el caso de ustedes, pues es muy claro que no, o sea, experimentan y evolucionan, pero al mismo tiempo pues, tratan de dejar a un lado el canto del... Los discos se han hecho ultra popular. Debe ser complicado el continuar en esa búsqueda, ¿sabes? En esa como persecución de hacer algo, una mejor canción, de esa hambre que te da el no ser famoso, ¿no? El hambre que te da el deseo de querer llegar a algún lugar. Y en el caso de La Gusana Ciega creo que no hemos perdido ese deseo, o sea, seguimos teniendo esa ambición. Creo que nuestros primeros discos son buenos, pero definitivamente los últimos son mucho mejores discos a nivel de composición, a nivel de interpretación y de producción. Entonces, vaya, yo lo atribuyo un poquito a eso, que tal vez no hemos llegado a donde queremos llegar y seguimos con la misma hambre que teníamos al principio. Bueno, tiene mucho que ver que, pues, a ver, yo que te entiendo y sé que eres un gran letrista, pero creo que sí hay un momento en donde pasas de la angustia juvenil a la madurez de temas o de criterio, y eso hace que la música se vuelva muchísimo mejor. Y obviamente, pues tiene mucho que ver la aceptación de lo mismo con la misma madurez o la misma experiencia que está teniendo el público, tanto el nuevo como el que viene contigo desde hace años. Madurez, junto con la ingenuidad y el
el ser todavía un niño, ¿sabes? Las dos cosas, esa energía de cuando empiezas con la madurez de 30 años, es una muy buena combinación. O sea, hace que realmente tu trabajo sea súper enriquecido por la experiencia y no se siente cansado o aburrido o ya en un lugar en una zona de confort. ¿Qué te ha dado y qué te ha quitado La Gusana Ciega a ti, Daniel Gutiérrez, como escritor? O sea, no como persona, porque no me quiero entrar en esos temas, pero sí llega un momento en donde pues hay alguien que tiene otras inquietudes artísticas y que de pronto puede tener como una camisa de fuerza a partir de lo que es la Una banda. vez que entiendes lo que hace, o sea, lo que gusta de La Gusana Ciega, o sea, de lo que yo compongo y de lo que trabajamos como grupo, es un espectro amplio. Pero lo que la gente quiere escuchar, o sea, digamos, a lo que la gente le gusta escuchar de La Gusana Ciega es un cierto tipo de canciones. Esas son las más populares. Y me atrevería a decir que obviamente la temática de amor y desamor, ¿no? Desde ciertas perspectivas es lo que más le gusta a la gente escuchar, o sea, es lo que se enamoran. Las canciones que son más clavadas de protesta o más introspectivas, ¿no? De cuestionamiento existencialista y demás, no son las más populares de la banda. Las componemos y La Gusana Ciega creo que tiene muchas canciones muy buenas de ese estilo, pero no es lo que más gusta. Entonces sí empieza a ser puede ser una camisa de fuerza y por supuesto que hay que buscar otros escaparates. Pero te diría, algo que me ha dado La Gusana Ciega a nivel de como compositor y escritor es una capacidad de síntesis tremenda. ¿Sabes? Poder contar una historia en 3 versos en un foro. Y eso es muy bueno, y es muy bueno porque al final del día yo me imagino, y lo haces, o sea que no solo es la labor de Daniel el compositor, sino también Daniel el escritor, y como lo platicábamos, pues en ese proceso de madurez, pues, o de maduración, pues claro que hoy tus cuentos y tus ensayos deben de ser más prolijos. Ahora estoy en el proceso de tratar de escribir un libro, o sea, algo más extenso, y entonces mis primeros borradores son increíblemente sintetizados, ¿sabes? Y mi editor está tienes que elabora, ¿no? O sea, ve más profundo, y ese trabajo, vaya, es algo a lo que no estoy acostumbrado, que está increíble también el reto, pero digamos que sí, ya llevo muchísimos años componiendo con el objetivo de sintetizar al máximo, ¿no? De tener solo 3 o 4 pinceladas, 3 o 4 frases, y con eso que uno pueda pintar toda la imagen. Y ahora pues el trabajo de expandirte, ¿no? Y contar con más detalle las historias, de tener más páginas para llenar es un reto interesante. ¿Para cuándo se espera tu libro, Daniel? Yo esperaba tenerlo para este año, pero entre una y otra cosa ha estado más complicado de lo que pensaba. Yo creo que el próximo año lo tendríamos. Y ya para terminar, porque el internet está haciendo una cosa tremenda, tanto para ti como para mí. Por supuesto. Bueno, entonces primero viene el auditorio. El 2 de septiembre, la verdad, estamos bien contentos de regresar ahí. En 2017 estuvimos la última vez. Es nuestro tercer auditorio. Traemos un buen disco que fue nominado al Grammy Latino como mejor álbum de rock el año pasado, el que es el 1021. Y pues una trayectoria de 10 discos que queremos tratar de compartir con nuestro público esa noche. Pues me da mucho gusto verte por ahí, y poder ser testigo de un triunfo más de ustedes como agrupación. Son parte fundamental de la historia de la música contemporánea mexicana y de la mía en particular, Daniel. Nos da gusto verte por allá. Te mando un fuerte abrazo y gracias por el espacio. No, al contrario, te mando un gran abrazo, Daniel. Gracias, es Daniel Gutiérrez. Siempre me quedo con muchas ganas de platicar con ellos, pero el internet hoy ha sido brutalmente cruel conmigo. Espero que lo arreglemos para el día de mañana. Reporte de tráfico. Voy a ir con Marco Vinicio a ver cómo está la cosa en las calles de Guadalajara muy rápido, porque además ahí viene ya Charlas Salazar, y entonces pues obviamente pues no quiero que empiece tarde el programa de Ricardo Salazar, que hoy está bastante bueno. Muy buenos días. Hola, Marco, buenos días.
Bien, Claro que gracias. Sí, Vas, por favor, con el recordarles tráfico. que hay cierres por un socavón, todavía en Avenida Río Blanco, entre Camino San Isidro y Avenida Prolongación Parresarias. Además, un percance en Avenida Adolfo Joven en su cruce con Avenida Concepción, otro más en el kilómetro 15 de carretera Chapala, después de que estuvo lloviendo esta mañana. En Avenida Patria, hace rato un auto chocó contra un poste, esta a una cuadra de Avenida Naciones Unidas, para que lo tomen en cuenta. Complicaciones también en los carriles centrales de Periférico Sur, a la altura de Adolfo en dirección a carretera Chapala, donde también hay otro percance. Además, otro socavón importante en Avenida Calle Rivas Palacio y Avenida Patria, esta en la colonia López Portillo. Además, comentarles que hay un camión descompuesto en el carril central de Avenida Lázaro Cárdenas, de oriente a poniente, a la salida del paso de desnivel de Avenida El Niño Obrero. Un choque entre dos camionetas de carga en Avenida López Mateos en dirección sur-norte, antes del paso de desnivel de Avenida Ramón Corona de Tlajomulco. Un choque también en la Avenida Empresarios, antes de lo que está Puerta de Hierro, ahí para quienes van en dirección a Avenida Patria. Encharcamientos importantes también ahorita que están bastante tráfico en el nuevo periférico y carretera San José Castillo. Ya ven que estuvo lloviendo prácticamente desde las 6 de la mañana aproximadamente, sobre todo en la zona sur de la ciudad. Sobre todo en la zona del Salto, Tlaquepaque, la zona de carretera Chapala. Más sincronizados los semáforos de Avenida Juárez, de la Calzada de Independencia Federalismo, más sincronizados también la Calzada de Independencia de Niños Héroes Avenida Washington, Calzada de Independencia Avenida Maestros, no está funcionando uno de los semáforos. En Calzada de Independencia Fidel Velázquez también se encuentran con falla los semáforos. Vialidades, aparte de las que he comentado esta mañana, también presentan dificultades a la circulación. Periférico Norte y San Isidro, Avenida Vallarta de Concentro Los Cubos, Avenida Patria y Avenida Acueducto, Circunvalación de Avenida Alcalde Pérez de San Luis y Juan Pablo II de Periférico, Avenida Hidalgo al centro de Zapopan, para que lo tomen en consideración. Lo que esta mañana el reporte vial de Radio Real, Gonzalo Todos. Gracias, Marco. Ahora Así sí es, que el Gonzalo, internet esperemos nos que falló a mejor, todos. Si otra cosa no pasa, mañana por aquí nos vemos y nos escuchamos. Buen día para ti y para todos. Gracias, buenos días. Es Marco Vinicio esta mañana con nosotros aquí en Real. Ahora sí, el Evangelio del Día. Hoy escuchamos a menudo expresiones como ya no queda fe. No, ese no es el Evangelio del Día, ¿verdad? Es este. En aquel tiempo, Jesús se retiró hacia la región de Tiro y Sidón. En él una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: ten piedad de mí, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos acercándose le rogaban: concédese lo que viene gritando detrás de nosotros. Él respondió: no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, vino a postrarse entre él y dijo: Señor, socórreme. Él respondió: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, Señor, dijo ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús le respondió: mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Esa es palabra de Dios. Esto es Radio Real. Voy a intentar en un momento más poner todas las piezas del programa del día de hoy y que ustedes puedan verlo completito a través de YouTube. Pero mientras llegue ese momento, por hoy, pues creo que es todo. Se van a quedar ustedes aquí en Real, como ya les dije, con charlas al azar. Realmente es charlas al azar. Pero el juego de palabras siempre está muy divertido. En pocas palabras, se van a quedar con el señor Ricardo Salazar. Mientras llegue ese momento, mi nombre es Gonzalo Oliveros y los dejo con lo más reciente de Blonde Redhead. Se llama Before. Gracias. Buenos días.